Hola, guachaporis, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio en donde el día de hoy de verdad los invito a que me acompañen durante todo este episodio porque vamos a escuchar una historia de inspiración, de verdad, un gran ejemplo. Y quiero presentarles a Nacho Miranda, quien de verdad dije, Nacho, te conocí, necesito que ustedes también conozcan esta gran historia. Nacho, bienvenido, ¿cómo estás? No, pues muy bien, Karen. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación y la verdad, pues aquí con mucho amor y con mucho entusiasmo, ¿verdad? De poder transmitir por un poquito de lo que estamos haciendo, ¿no? Y con Así ese es. propósito de vida con el que estamos viviendo actualmente, pues gracias a nuestra hija, a nuestra gran María José, ¿verdad? Entonces, pues la verdad es que me siento pues muy contento siempre que nos abren un espacio, ¿verdad? Para poder transmitir y ese mensaje, ¿no? Pues de esperanza, ¿no? Sobre todo para muchas familias, ¿no? Te agradezco enormemente el tiempo, de verdad, Nacho, porque sé que tienes un propósito y cuando tú me lo comentabas, me lo compartiste, dije, de verdad, las demás personas también deben de escuchar esta gran historia y cómo es que realmente lo haces desde el corazón. Pero déjeme y le presento un poquito porque después de mí sigues tú, Nacho, de que te presentes por acá, pero él es fundador de Mejoremos Juntos y también es director filial de Hermosillo de la Fundación de Doctor Sonrisas. Y ustedes ya se imaginarán por dónde va este asunto. La verdad es que, ¿qué te puedo decir yo como nutrióloga que me encanta todo el sector salud y cómo es que veo cómo es que las enfermedades, tanto crónico-degenerativas y también pues personas con discapacidades, diferentes discapacidades, realmente pues sufren un poco si están pasando por alguna situación en particular, pero ahorita vamos a platicar más de lleno respecto a ese tema, pero compártenos, ¿quién es Nacho Claro. Miranda? Sí, mira, te platico un poquito, ¿no? Más bien les platico, ¿no? Yo tengo, pues estoy casado, tengo una familia, somos 5 integrantes, tengo 15 años de casados, mi hijo mayor de 13 años, ya adolescente, ¿no? Un gran quarterback, le gusta mucho jugar tochito, mucho fútbol, es Marcelo, luego viene Matías también, pues una persona que tiene pues mucho de mí, ¿no? Una personalidad casi, casi muy parecida a mí, es único, ¿no? Es muy, muy ingenuo, muy bromista también. Y le gusta mucho jugar fútbol ahorita, ¿no? Le han gustado muchos deportes, pero ahorita está en la etapa del fútbol, está autoconociéndose, ¿no? Y pues María José que estuvo pues 3 años con nosotros físicamente, ahorita está dentro de nuestros corazones, ahorita hubiera cumplido ella 5 años, ¿no? Brenda, pues mi esposa, ¿no? Que tenemos juntos pues 15 años de casado más 2 de novio y uno de conocernos, pues 18 años, ¿no? Ya conviviendo con Brenda. Y la verdad es que pues una familia, ¿no? Que nos gusta mucho convivir en familia, nos gusta hacer muchas cosas en familia. Y la verdad es que pues como todo, ¿no? Se nos han presentado diferentes adversidades en nuestra vida, altas y bajas. Y la verdad es que pues gracias a la llegada pues de María José, ¿no? Que esa fue nuestra tercer integrante, ¿no? De la familia, pues gracias a ella, pues estoy aquí, ¿no? En este momento, ¿no? Contigo y transmitiendo pues este mensaje, ¿no? Que me gusta mucho compartir, sobre todo, pues porque todos venimos a esta vida por algo, ¿no? O sea, por un porqué y un para qué, y a veces, pues nos cuesta trabajo descubrir ese porqué o para qué estamos aquí, ¿no? Entonces, pues a mí me gusta contar la historia de María José, cómo nosotros descubrimos, o cómo yo más bien descubrí ese por qué y ese para qué no estoy en esta vida, ¿no? Si quieres te empiezo a contar un poquito. Sí, la verdad es cómo, que, a mí me gusta escuchar mucho esa historia y te admiro mucho, te agradezco de todo corazón que te abras y que te abras claro. no solo conmigo, sino con todo el público que en estos momentos nos ve, nos escucha. Y como bien te lo mencioné desde un inicio, es una historia de verdad, un gran ejemplo, de verdad, de Claro, verdad. Así que prestes muchísima atención de cómo es que Mejoremos Juntos nace. nace, ¿no? Como tal, porque esa era una de las primeras preguntas, ¿cómo Claro. nace todo esto? Sí, fíjate, mira, pues nosotros cuando éramos 4 miembros en la familia, mis 2 hijos y Brenda y yo, pues llega la noticia, ¿no? Llega la noticia, diocidentemente digo yo, porque todo empieza un 21 de marzo del 2019, que ese día, pues es cuando empieza a cambiar nuestras vidas, ¿no? Porque 21 de marzo es el Día Internacional del Síndrome de Down, y ese día se utiliza mucho utilizar las calcetas disparejas pues para conmemorar ese día y alzar la voz de que las personas con alguna condición como síndrome de Down, pues puedan tener los mismos derechos, ¿no? Las mismas oportunidades. Entonces, a una reunión que yo voy todos los jueves, nos invitaron a ir con esas calcetas disparejas. Entonces, así iniciaba ese día, ¿no?
Pero por la tarde resulta que yo llego a la casa y me tenían una sorpresa, ¿no? Mis hijos y Brenda, ¿no? Y esa sorpresa, pues es, me entraron un regalo y pues todos emocionados, mis hijos, de que lo abra, que lo abra. Entonces, pues abro ese regalo y realmente el regalo venía un portarretrato con la imagen de ellos dos, donde uno cargaba el globo número uno, el del medio el dos, y un tercer globo que pues estaba el espacio vacío, pues que significaba que estábamos esperando a nuestra tercera integrante, ¿no? Entonces, pues la reacción primero fue de, ahora sí que voy a decir aquí, no, no mames, no, o sea, no mames, no mames, o sea, no me la creía, con miedo, con emoción, miedo por un tercer, lo que significa también la responsabilidad de un tercer hijo. Entonces, pues realmente mis hijos emocionados, brincando, ¿no? De alegría que íbamos a tener un tercer, iban a tener un hermanito. Entonces, pues así nacía, así empezaba esa historia, ¿no? Ese mismo día, pues 21 me dan la noticia. Y te digo diocidentemente, Karen, porque pues como te lo presentaba la ocasión pasada, María José nace ese mismo año, ¿no? 28 de octubre, y nace precisamente con la condición de síndrome de Down. Pero ¿qué pasa? Nosotros durante todo el periodo de gestación, pues era normal, o sea, llevábamos una vida normal. Decíamos ya el tercero, pues más fácil, más sencillo, como sea, va saliendo. Y obviamente, pues también mi esposa, pues ya un tercer embarazo, también ya la experiencia de dos más. Entonces, pues realmente, pues seguíamos nuestra vida normal, ¿no? O sea, íbamos a los exámenes que pertinentes que nos tocaban, a la revisión, a los ultrasonidos. De hecho, a diferencia de las edades de mis hijos, a María José, en este caso, en el periodo gestacional, le tocó hacerse más estudios que con mis otros dos hijos, por la misma Ujú, tecnología que va, claro. que va avanzando, ¿no? Entonces, le toca hacerse más estudios y durante ese periodo, pues todo salía perfectamente bien, o sea, no había algo anormal que diera algún índice donde el doctor nos pudiera decir, oye, es María José, está presentando esta Características. situación y trae a la mejor pues alguna condición, ¿verdad? Entonces, pues no presentaba nada. María José nace ese 28 de octubre, que el 28 de octubre es el día de San Juan Tadeo, el San Juan Tadeo es el santo de las cosas difíciles o de las situaciones difíciles. Y realmente, pues nace, ¿no? Y nace a las 2 de la tarde. Yo entro al parto como tuve la oportunidad de entrar con mis otros dos hijos. Y la verdad es que, pues, emocionados, María José tardó un poquito en llorar, ¿no? Al momento de salir del vientre de mi esposa. Y en eso mi Brenda dice, oye, ya nació, ya salió, sí. Entonces al ratito pega el llanto, ¿no? Y ya en eso que la revisa el pediatra y todo, yo lo estoy ahí también viendo con ella y todo muy bien, el pediatra la checó y demás, ¿no? Entonces, pues así, ¿no? Así pasa, ya salgo yo a enseñar a María José ahí a los familiares que nos estaban esperando, que conocerla, y en eso pues ya preparan a Brenda para que la pasaran al tiempo de recuperación, porque fue cesárea, pues, ¿no? Entonces, yo ese día tenía trabajo y me tenía que ir del hospital, porque aparte ese día no era el día que estaba programado, o sea, siempre Brenda tuvo a los tres hijos por medio de cesárea. Entonces estaba programada para que ella naciera un 11 de noviembre. Se adelanta realmente, pues ahora sí que 2 semanas, 12 días se adelanta y pues ese día nace María José, ese 28 de octubre. Pero bueno, pues yo me tengo que ir y le digo a mi suegra, se queda ahí un rato a cuidar a Brenda ahí en el hospital, pues que ya iba a regresar yo más tarde, ¿no? Entonces, sí, así pasó toda la tarde, le llevaron a María José ahí al cuarto, pues la vieron y todo muy bien, realmente pues me acuerdo perfectamente, ¿no? Cómo pues veíamos y lo veíamos pues hermosa, ¿no? A María José. En la noche que llego, ya se va mi suegra, el relevo ese, y me quedo yo con Brenda, ¿no? Y le decía, ¿no? Que pues me empezamos a ver las fotos, ¿no? Del parto y todo, ¿no? Y en eso ya nos andábamos, pues Brenda cansada, yo también anduve en la tarde pues trabajando, entonces pues prácticamente ya queríamos dormirnos temprano, eran como las 9 de la noche, y en eso llega el doctor, llega el pediatra, ¿no? Llega el pediatra, nos prende la luz del cuarto del hospital
y ya no nos empieza, pues, a decir como que sí, cómo estábamos y todo, y cómo estaba María José, y nos empieza a decir que María José presentaba ciertos rasgos característicos, como sus ojitos más chinitos, su lengua un poquito más larga, su cuellito, la palma de la mano, rasgos característicos, ¿verdad?, de las personas con síndrome de Down. Entonces nos empieza a decir, y Brenda lo primero que le dice, o sea, nos estás tratando de decir que María José tiene síndrome de Down. Y le dice el doctor, no te puedo asegurar en base a mi experiencia, le digo, yo te puedo decir que un 90%, pues María José presenta la condición de síndrome de Down. Pero no te lo puedo decir porque hay que hacer un estudio genético, ¿no? Y para eso, pues tiene que venir la genetista, hacer el estudio, y el estudio tarda, no sé, 25 días en darnos el resultado. Pero yo te puedo decir que en mi experiencia, María José presenta la condición. Entonces, obviamente, para nosotros esa noticia, pues, Impactante. nos impactó mucho porque no lo esperábamos, ¿no? O sea, no sabíamos que estaba sucediendo, y sobre todo nos impacta mucho por el miedo, ¿no? Por ese miedo, por ese desconocimiento, ese miedo, esa incertidumbre, ¿no? Y realmente eso es hay cosas que mal sabíamos, o creencias que sabíamos de la condición, y es lo único que sabíamos, ¿no? Entonces, como creencias de que los niños con síndrome de Down, pues, no van a caminar, o no van a hablar, o no van a poder hacer esto. Entonces, esas creencias realmente es lo que teníamos de conocimiento, a lo mejor. Y obviamente con cierto miedo, porque algo que también, pues, sabíamos a medias, que los niños con síndrome de Down pueden llegar a presentar una cardiopatía, y eso es lo que nos daba un poquito de mayor temor, esa cardiopatía que pudiera tener María José. Entonces, al otro día iba a ir la cardióloga pediatra a revisarla también, pero el mismo pediatra nos decía que María José se veía, pues, Ujú. así bien del corazón. Entonces, pues, obviamente se va el doctor. Yo para eso no hice ninguna pregunta al doctor, yo me quedé paralizado por completo. Y Brenda fue la que estuvo, obviamente, haciéndole preguntas al doctor. Pero bueno, se va el doctor, y le digo a Brenda, ¿no? Cuando se va el doctor, pues le digo, me quedé pensando, y le digo, oye, le digo, por algo María José está llegando a nuestras vidas, ¿no? O sea, algo tenemos que hacer, le digo, no sé qué, le digo, pero algo tenemos que hacer, lo vamos a ir descubriendo, ¿no? O sea, ahorita, pues gracias a Dios ella está sana, ¿no? Al menos que la cardióloga nos diga algo lo contrario en cuanto a su corazón, pero realmente el doctor veía una María José sana, pues no, simplemente traía esa alteración genética, ¿no? Y hablar de una condición de síndrome de Down, una alteración genética, estamos hablando de que no es una enfermedad, porque esa es otra de las creencias, ¿no? Hay mucha gente que Ujú. piensa que es una enfermedad, cuando no, simplemente es una condición genética, es una alteración en el cromosoma 21, donde se presenta un cromosoma extra. Todos tenemos 23 pares de cromosomas, ¿no? Y las personas con síndrome de Down presentan un cromosoma extra en el par 21, que se le conoce como trisomía 21, ¿no? Entonces, sin entrar mucho el tema de la condición, pues así era básicamente, ese era el panorama, ¿no? Entonces yo le decía, algo tenemos que hacer, ¿qué? Lo vamos a ir descubriendo, pues, en el camino, ¿no? Pero siempre fue la aceptación desde el día uno de recibir a nuestra hija con la condición. No importaba que ella hubiera tenido o no tuviera tenido la condición, nosotros, pues, desde ese día la estábamos aceptando como es, ¿no? De hecho, al otro día llega la genetista, y la genetista nos empieza a hablar como dándonos un poquito, queriendo dar un poquito de aliento, donde nos decía que no se le notaban tantos esos rasgos tan marcados, y que para ella, pues, podía ser que no lo tuviera. Entonces, realmente les decimos, o sea, no queremos que nos hagas sentir como que María Ujú. José no lo tiene. Si lo tiene, no pasa nada, y si no lo tiene, es igual, no pasa absolutamente nada. Entonces, pues, realmente, más que nada, nosotros queríamos ya saber el resultado del estudio, pues, para saber qué íbamos a hacer, o sea, qué teníamos que hacer extra que no hicimos con nuestros otros hijos, porque ese extra, ¿qué son? Pues las terapias, la rehabilitación, a lo mejor, que teníamos que empezar a hacer para que María José pudiera ir desarrollando sus capacidades y sus habilidades. Pero bueno, esa es la palmadita que nos daba en ese momento la genetista, ¿no? Y le decíamos, no, o sea, ya queremos mejor digo, que nos den el resultado y que nos confirmen. Entonces, siempre fue una de las cosas que vimos, fue esa aceptación.
Y yo siempre le dije, por algo está llegando María José a nuestras vidas, algo tenemos que hacer, no sé qué, lo vamos a ir descubriendo. Y así pasó, ya cuando nos dan el resultado, a los 25 días, pues llegamos, ¿no? Con la genetista. Y bien curioso, Karen, porque lo primero que nos dicen la genetista, nos dice, ¿cómo vienen? ¿Cómo O bien? sea, ¿cómo vienen en el sentido, nos dicen, ¿cómo vienen en el sentido de que les pueda dar un posible Mm, diagnóstico de que su hija sí tiene la condición de síndrome de Down? No, pues a eso venimos, a que nos confirmes que sí tiene la condición. Entonces, les digo esto, les pregunto esto, porque mucha gente que viene aquí todavía viene muy negada, muy cerrada a que realmente mi hija no lo tiene, y no lo tiene, y no lo tiene, y no tiene la condición. Entonces, ¿por qué? Porque no hay una aceptación. Entonces, eso hace que cuando yo les estoy explicando el motivo de la condición y explicándoles un poquito más acerca de esta alteración, pues no me ponen atención, se o sea, cierran. están cerrados, ¿no? Están cerrados. Entonces, realmente, pues ya nos explicó muy bien acerca de la condición del síndrome de Down, nos da ahí un poquito, una poquita cátedra, ¿no? De esto, ¿no? Y obviamente nosotros ya en ese periodo, en esos 25 días, también te puedo decir que no nos volvimos expertos, pero sí, pues nos basamos mucho en el internet y empezar a Ujú, buscar, investigar más y conocer. Queríamos conocer, claro. tener más información, porque ese miedo que presentamos cuando nos dieron la noticia era por el desconocimiento, ¿no? Entonces, pues así empiezan a hacer esta historia, ¿no? Saliendo de ahí, bien curioso, porque hay ciertas patologías asociadas, se pudiera decir, a la condición, que esas patologías las puede tener también nuestros otros hijos, o sea, no son propias de la condición del síndrome de Down, o sea, de los niños con, no, o sea, patologías como a lo mejor la leucemia, problemas intestinales, bueno, algunas enfermedades que puedan venir, pues no relacionadas con la condición, pero que en teoría nos decía que tienen un gran porcentaje que puedan llegar a salir en los niños con síndrome de Down. Pero eso también era un mito, o sea, realmente no hay una estadística real de que nos digan, este es el porcentaje Ujú. realmente que los niños puedan presentar con condición de síndrome de Down, estas enfermedades. No lo hay, no existe así como tal. Entonces, pues todo eso era miedo, ¿no? Era esa incertidumbre, desconocimiento. Entonces, pues, ¿qué empezamos a conocer y qué hacía falta? Porque yo le decía a Brenda, pues hace falta eso, empezar a informar más a la gente acerca de la condición, que la gente empiece a conocer más qué es el síndrome de Down, que no es primero que no es una enfermedad, porque hay unos luego dicen, es que luego se le va a quitar, ¿no? O lo tiene o no lo tiene, o sea, no es como Ujú. que a los 20 años se le va a quitar no se quita el síndrome de Down. Entonces, realmente, y tampoco hay niveles en el síndrome de Down, no es como que uno tenga más que el otro, ¿no? O sea, si tú ves a dos jóvenes o a dos niños de la misma edad, de 10 9 años, igualitos, y a lo mejor a uno lo ves que se desarrolla mejor, que se desenvuelve mejor, que camina mejor, que tiene más en situaciones motriz más finas, o que tiene mejor habla, no significa que él tenga menos síndrome de Down que el otro, ¿no? Simplemente tiene mucho que ver las terapias que le dan en un inicio, ¿no? El desarrollo que puedan ir ayudándoles con esas mismas terapias, ayudarles a que vayan creciendo o desenvolviendo sus capacidades y sus habilidades, ¿no? Entonces, es bien importante, ¿no? Esa inicial, la parte de las terapias en los niños, ¿no? Entonces, pues esa era la principal parte que veíamos, empezar a difundir, a conocer más el síndrome de Down, empezar a sumar voluntades también, que realmente empezábamos a hablar del tema de inclusión, o sea, que realmente pues tuvieran esas mismas oportunidades, esos mismos derechos principalmente, y para eso teníamos que empezar a sumar voluntades. Pero también buscábamos hacer un cambio radical en el entorno, ¿no? O sea, que realmente eh, ahora sí que dejemos de ver la discapacidad y empecemos a ver esas capacidades y esas habilidades que tienen cada una de las personas, ¿no? Y nosotros veíamos mucho eso porque uno de los miedos como papás decíamos, oye, cuando nosotros, o sea, cuando nuestra hija esté grande y nosotros no estemos, pues, ¿qué va a pasar con ella? ¿No? O sea, si Incertidumbre. así ese miedo, ¿no? O sea, que, oye, dejarle esa carga a nuestros hijos. Bueno, tenemos que hacer todo nuestro esfuerzo para que María José pueda desarrollar esas capacidades, esas habilidades, pueda llegar a ser una mujer independiente,
pero también necesitamos trabajar en una sociedad que sea incluyente, ¿no? Que sea más empática, para que realmente pues pueda tener esas oportunidades cuando crezca, pues dónde pueda llegar a trabajar o qué puede llegar a hacer, y no nomás en María José, pues en muchos niños, ¿no? Hablando del tema de discapacidad. Entonces, pues fue una de las cosas que nos movió, ¿no? Y en ese para qué o en eso que veíamos que teníamos que hacer, pues empezamos a ver eso, ¿no? Porque desgraciadamente o históricamente hemos visto la discapacidad como lástima, como Mm, tragedia, ¿no? Ay, pobrecito, ¿no? Está ciego, pobrecito, está en silla de ruedas, pobrecito, pues no nos oye. Y hablar en los términos de los niños con síndrome de Down, pues, que son unos angelitos, que tienen qué capacidades diferentes, qué bonito. bonitos. Entonces, realmente esos términos teníamos que ir haciendo un cambio, ¿no? En el lenguaje, en la comunicación, o sea, realmente ir enseñando o estar enseñando realmente, porque esa es parte de esta misión que tenemos, enseñar a cómo comunicarnos con una persona con discapacidad, no nomás hablando del síndrome de Down, pero hablando del síndrome de Down sale ese tema, que son unos angelitos, ¿no? Bueno, yo les digo, los angelitos están en el cielo. Oye, es que son una bendición, ¿no? Tener un niño síndrome de Down es una bendición. Pues es una bendición como nuestros otros 2 hijos fueron una bendición, el poder ser papá, el poder tener a Marcelo, a Matías también fue una bendición, o sea, no porque tengan la condición, es una bendición, no como tal, ¿no? O sea, mis otros 2 hijos también fueron una bendición de poder ser papá de ellos, ¿no? Entonces, realmente hay términos que tenemos que ir haciendo, haciendo un cambio, ¿no? Y sobre todo, pues enseñando, ¿no? A la comunidad, a la sociedad, para que realmente cómo poder lograr ser esa sociedad cada vez más empática y más incluyente, que es una de las misiones por las que iniciamos precisamente Mejoremos Juntos. Y Mejoremos Juntos, pues como te decía, la M y la J, pues nada más y nada menos son las iniciales de María José, ¿no? Y realmente logremos nuestros sueños, pues no es mi sueño ni tu sueño, sino que el sueño de cada una de las personas, ¿no? Entonces, pues así nace, ¿no? Este propósito de iniciar la fundación, de empezar a trabajar para hacer esa sociedad cada vez más empática, más incluyente. Yo les digo siempre, es que nadie está exento, ¿no? De tener una discapacidad. Tú puedes nacer con esta discapacidad, pero también la puedes adquirir durante tu trayecto de vida. ¿Cómo? Pues a través de un accidente o a través de una enfermedad o ya conforme vas creciendo con la edad adulta, ¿no? Ahorita que yo veo a los niños con cáncer, pues pueden llegar a través de un tumor, pueden llegar a perder alguna extremidad, alguna pierna, algún brazo, y eso te causa una discapacidad. Entonces, realmente les digo, ahorita estamos de este lado de la mesa donde no tenemos una discapacidad, pero el día de mañana que tengamos una discapacidad, pues ahí sí vamos a querer que nos respeten esa necesidad, que empaticen con nuestra necesidad que tenemos y sobre todo que nos comprendan, porque esa es la fórmula que a mí me gusta promover mucho para que se dé la verdadera inclusión. Esa es la fórmula mágica, yo les digo, ¿no? El respeto, la empatía más la comprensión. Siempre respetando esas necesidades de la otra persona, empatizando con esas necesidades de la otra persona y sobre todo comprendiendo, porque debemos de dejar de hablar de inclusión, o sea, realmente debemos de hablar de convivencia, ¿no? O sea, al final de cuentas, para que se dé la verdadera inclusión debe haber una convivencia. Entonces, nos enfocamos siempre en 2 programas principales dentro de la fundación muy fuertes, ¿no? Que es la concientización, yendo a escuelas, yendo a empresas y sobre todo el promover la inclusión laboral, porque esa es una de las cosas donde vemos que hay muchas personas con discapacidad que no tienen acceso a esas oportunidades laborales, ¿no? Entonces debemos de ir trabajando con las empresas a concientizar a la empresa a que tengan esa apertura, ¿no? De poder recibir o de poder contratar a una persona con discapacidad. Porque pasa algo bien curioso, ¿no? Me he dado cuenta yo en este tiempo, es que con el simple hecho de ver su currículum, su solicitud y ya ves que tiene una discapacidad, no los quieres ni entrevistar, o sea, no los quieren ni entrevistar, más bien, no les quieren dar esa oportunidad de conocerlos en la entrevista, porque es que como si una discapacidad, yo les digo, una discapacidad no te define, ¿no? Ujú. Entonces, si no les dan esa oportunidad para poder
conocerlo, pues obviamente imagínate la autoestima de las personas con discapacidad. O sea, es una autoestima pues muy baja, ¿no? Porque realmente han sido rechazados pues siempre, ¿no? Ante la sociedad, una, pues rechazados socialmente, dos, pues rechazados también en la parte educativa. Y luego, tres, pues en la parte laboral, imagínate, sí a veces es muy difícil, ¿no? El tema es autoestima, ¿no? En las personas con discapacidad, pero bueno, es parte de nuestro trabajo ahorita, ¿no? Y es parte de esa misión, de ese propósito, ¿no? Que tengo de poder influir, ¿verdad? Para hacer esa sociedad cada vez más empática y más incluyente. Y algo que me gusta siempre aclarar mucho es que hablar de inclusión laboral, Karen, cuando promovemos mucho esta parte, no me gusta que vean la inclusión laboral como un acto de caridad, ¿no? Así. O sea, te voy a contratar porque pues me das lástima y te voy a tener aquí, no. No, o sea, realmente la inclusión laboral, tú vas a contratar a la persona como cualquier otra persona por sus capacidades y sus habilidades, porque realmente cumple con el perfil para ese puesto de trabajo. Entonces, nosotros donde entramos es ayudarte en ese puesto de trabajo. A ver, puedes llegar a tener una persona con discapacidad motriz, visual, auditiva o intelectual o psicosocial. Entonces, vamos definiendo, obviamente, para que poderlos ayudar a la empresa a ver qué puestos de trabajo realmente se pueden alinear, ¿verdad? También para personas con discapacidad, porque eso es un hecho. La empresa tiene que hacer un cambio, o físico o también un cambio con el colaborador, ¿no? Porque físico, pues obviamente en una empresa que está en un segundo piso, si quiere contratar a una persona con discapacidad motriz y está en una plaza comercial, en un segundo piso, y no hay la accesibilidad del elevador para que esa persona pueda subir, pues obviamente va a ser muy difícil, o sea, a lo mejor se tuviera que cambiar de oficina esa empresa o tuviera que acondicionar el edificio ese, ¿no? Entonces a lo mejor no están en ese momento en condiciones para hacer ese cambio. Entonces, bueno, a lo mejor una persona con discapacidad motriz, pues ahorita no puedes contratar tú. Pero bueno, a ver, las funciones la puede hacer una persona con discapacidad auditiva o discapacidad visual. Entonces les vamos ayudando realmente. El asunto es que vayan perdiendo ese miedo, o sea, que realmente tengan esa apertura, ¿no? Y esa es lo que poco a poco empresas se han ido sumando, ¿no? Sumando a esto y pues han dado la oportunidad de que pues personas con alguna discapacidad pues tengan la oportunidad de trabajar, ¿no? Pero sí ha sido difícil, no te puedo decir que es fácil, me he topado con muchas empresas que nos han rechazado, que nos han dicho que no puede, no se puede, no se puede. Y es parte, ¿no? O sea, al final del día, pues también respetamos obviamente eso y el cambio, pues es ir haciéndolo poco a poco, ¿no? Por eso, uno de los sueños, yo siempre cuando inicié Mejoremos Juntos, yo siempre dije que yo quiero o visualizo más bien Mejoremos Juntos, pues estando a nivel nacional, ¿no? ¿Y cómo lo visualizo? Bueno, a través de un modelo de negocio que sea una fuente generadora de empleos para personas con discapacidad. Pero un modelo de negocio, o sea, una empresa que sea empresa, una empresa que tenga su utilidad, que tenga realmente, que sea un negocio como tal. ¿Va a ser un emprendimiento social? Sí, pero que realmente sea un negocio profesional, porque muchas veces, pues puedes abrir algún negocio chico, pero simplemente la gente va a ir para apoyar a la mejor esa causa. Y aquí este negocio que yo tengo en mente, ya bien diseñado Ujú. el plan, pues no es para que vayan nomás apoyando la causa como tal, no, van a ir porque les gusta el lugar, porque les gusta el producto, porque les gusta irse ahí a convivir, a tener una reunión de negocio, de social o algo. Entonces realmente eso es lo que se busca, pero ese negocio como tal, pues va a ayudar obviamente a promover los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, em, ya lo conociste tú, ¿verdad? Sí, de hecho, Ya ajá. te Va a presenté ese ser modelo. sorpresa, Va a ser después les sorpresa. vamos a decir de qué Va- trata, así es, digo, yo enormemente, de verdad lo vi y dije: "Guau".
Sé que no ha sido una tarea nada fácil, te has Mm, enfrentado con diferentes situaciones que seguramente, pues, ante la sociedad no nos lo permite hoy en día, pero lo padre es que también hoy en día ya las personas, tenemos un poquito más la apertura de recibir este tipo de información, ¿no? O incluso empresas y demás. ¿Por qué? Porque de verdad es necesario. O sea, claro. antes a lo mejor era como: "Ay, sí", ¿no? Pero hoy en día ya Mm, estamos un poquito, pues, más fuertes en esta parte de mejoremos juntos. Y es así como nace esta fundación, es así como, llega María José para poderles dejar, ahora sí que un propósito de vida donde tú dices, bueno, por lo menos con Nacho y familia, eh, debemos de apoyar a todas las personas con síndrome de Down. Es decir, claro. es tu huella, como quien Sí, dice. sí, totalmente, ¿no? O sea, realmente, pues es una misión, un legado que deja María José y que realmente, pues yo descubrí también esa parte, ¿no? O sea, de poder descubrir ese para qué y por qué estoy aquí. Y realmente ese propósito, todavía hoy en la mañana, ¿no? En un reto que me escribí muy temprano, ¿no? Que hoy terminaba. Realmente una de las cosas de hoy era parte de visualizarnos, ¿no? O sea, qué es lo que cómo nos veíamos, ¿no? A finalizar ya un 2025 y realmente viendo también ese propósito que tenemos como tal, ¿no? Y realmente ese propósito, o sea, ¿qué hago yo? Pues poder influir, ¿verdad? En la sociedad para poder ser esa sociedad cada vez más empática y más incluyente, ¿no? Desde la parte educativa, desde la parte social, desde la parte laboral. Obviamente, pues donde pueda poder ir haciendo ese cambio, ¿no? A través de dejar de ver la discapacidad y empezar a ver a la persona, ¿no? Que al final del día todos somos personas, ¿no? Y eso es lo que buscamos, ¿no? O sea, tengas o no tengas una discapacidad, pues somos personas, personas que queremos ser respetadas, ser amadas, ser comprendidas, ser empáticos. Entonces, realmente eso es lo que buscamos, ¿no? Y una discapacidad, pues no te define como tal, ¿no? Entonces, Ujú. como les digo, hay que hacerlo, como decía el ejemplo la vez pasada, el de usar lentes, ¿no? O sea, usar lentes, te puedo decir que pues tenemos una discapacidad visual, somos débiles visuales, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? Se ha normalizado el usar lentes, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ver con cualquier discapacidad, necesitamos normalizarlo, ¿no? O sea, Ujú. el normalizar eso, porque al momento de normalizarlo, dejamos de ver la discapacidad. Entonces, dejamos de ver que la persona tiene síndrome de Down, que la persona tiene autismo, que la persona tiene, no sé, que no escucha, que no ve. Entonces, realmente vemos sus capacidades y sus habilidades, vemos a la persona como tal. Y eso, pues, va a llevar su tiempo, claro, ¿no? Sí. Pero pues, es parte de ese propósito de cómo poder ir haciendo, de influir, ¿verdad? Para ir haciendo ese cambio y cada vez ir transformando, ¿verdad? Para hacer una mejor sociedad. Con esos valores que te digo, Sí, el que respeto, la empatía y la comprensión, yo les digo, si como sociedad tuviéramos esos valores todos, creo que en todos los ámbitos fuéramos una mejor sociedad, ¿no? Entonces, pues ese es el gran propósito de Mejoremos Juntos. Llevamos 5 años, bueno, vamos para 6 años, ¿no? Nace la iniciativa en el 2020, pero legalmente la constituimos en el 2021. Pero realmente, pues hemos hecho muchas actividades, ¿no? O sea, nos ha costado mucho trabajo, nos ha costado el caminar, ¿no? Poco a poco. Y sobre todo porque pues hay que dedicarle tiempo y hay que dedicarle, pues, y el tiempo final de cuentas, cuando hay algo que te gusta, que te apasiona, pues lo haces, la verdad, con mucho amor y demás, pero también, pues necesitamos también ingresos para poder seguir nosotros sí. alimentándonos y comiendo y salir adelante, ¿no? Entonces, a la par ha sido un reto también muy, muy fuerte, ¿no? Para mí, para mi familia, este punto, pero la verdad es que con el corazón, y con la pasión que lo hago y que mi familia también, pues me ha apoyado, ¿no? En este proyecto, ¿no? En la misma fundación, pues obviamente porque también, pues son parte de, ¿no? O sea, si vemos en algún momento ese logotipo de la fundación, como te decía la otra vez, incluye a toda mi familia, ¿no? De Hasta alguna en la manera, M, ¿no? ¿no? Es De una M, los ¿no? hijos. Entonces, esa M, pues todos mis hijos son con M, ¿no? Marcelo, Matías, mi esposa se apellida Martínez, yo Miranda. Entonces, realmente incluye a toda la familia, ¿no? Este proyecto como tal.
Y no nomás a mi familia, yo siempre a quien con quien lo comparto, siempre les digo que lo abracen, ¿no? Que lo hagan suyo, ¿no? Porque al final del día es lo que buscamos, ¿no? Ese cambio, ¿no? De poder ser esa sociedad más empática, más incluyente. Y lo podemos hacer desde cualquier parte, desde nuestra casa, con nuestros hijos. Como les digo siempre, la verdadera inclusión empieza siempre en casa, ¿no? O sea, en el hogar. Y para eso es bien importante cuando tú tienes un hijo con discapacidad, empieza en la aceptación, porque muchas veces, pues esa es otra, ¿no? A que a veces la persona con discapacidad, la familia, pues no quiere ni tocar ese tema, ¿no? De que su hijo Ujú. tiene síndrome de Down, no tiene autismo, entonces pone una barrera, ¿no? Ya, y esa barrera, si uno se quiere acercar, pues a preguntar o simplemente empezar a convivir, pues esa barrera que pone la familia, pues no ayuda realmente a que sea la verdadera inclusión. Por eso siempre decimos que la verdadera inclusión empieza en casa principalmente, ¿no? Entonces, pues es un trabajo, ¿no? Que se va desarrollando poco a poco. Y la verdad, como te digo y como decías, ¿no? Lo hacemos con mucho amor y mucha pasión, ¿no? Esto, ¿no? Entonces, vamos a ir logrando pues grandes cosas. Vienen este año pues el proyecto que estamos ahí a punto también ya de lanzarlo con el favor de Dios, que luego pues vamos a venir a hablar en específico de ese proyecto como tal. Pero pues bueno, así nace este caso de Mejoremos Juntos y por ese motivo pues así llegó María José, por algo llegó y ese algo es esto, ¿no? Es esta fundación de Mejoremos Juntos que seguimos trabajando y pues luego viene la segunda llamada, ¿no? Cuando a María José se le diagnostica leucemia, pues lo primero que le digo a Brenda, ¿no? Cuando nos dicen el diagnóstico de que María José a los 2 años, 8 meses presentaba leucemia, pues lo primero que se viene a la mente es decirle por segunda vez, puedo confirmar por qué llegó María José a nuestras vidas, ¿no? Porque, pues gracias a María José te puedo decir que puedo ver la necesidad que hay en todos esos niños y adolescentes, pues que están atravesando por una enfermedad, ¿no? Como un cáncer infantil o una enfermedad crónica degenerativa. Pero bueno, también, pues, son las diosidencias y los llamados, ¿no?, que nos hacen, ¿no? O sea, ahora sí, pues, esos llamados que a veces no queremos ver Escuchar. o escuchar, ¿verdad? Y ese llamado yo lo sentí, y desde ese día yo dije: "Pues, yo quiero ser doctor Sonrisas aquí también en Sonora". Entonces, así nace ese vínculo también con esta fundación, pero, ¿cómo yo me enteré de la fundación? O sea, como dato curioso, 6 meses antes de entrar al hospital, yo escucho a un podcast, ¿no? Del Oso Traba, y ese podcast habían entrevistado al fundador de Doctor Sonrisas, que es Piqui Martínez. Entonces, a mí me impactó mucho la entrevista esa, ¿no? O sea, me impactó mucho el objeto de la fundación, o sea, el crecimiento que había tenido, en qué ciudades estaba, y sobre todo me impactó mucho una anécdota que contaba, Piqui, que en alguna ocasión, en alguna de las reuniones que tenían con las familias, de las actividades que hacían con las familias, em, esta reunión, pues, era uno de los sueños de los niños donde escribían, ¿no? Era una mesa redonda Ujú. donde llegaban los niños y cada uno escribía sus sueños, se terminó la dinámica esa, se acaba el evento y se quedan todos los voluntarios a leer los sueños de los niños, ¿no? Y uno de los sueños de los niños era tener leucemia como su hermano, para que sus papás lo quisieran igual que él. Entonces, cuando escuché eso, híjole, se me hizo nudo la garganta y todo, decía: "Híjole, qué difícil", ¿no? Es la situación, porque cuando yo lo viví, pues, realmente sí es cierto, ¿no? O sea, cuando tienes un hijo con una enfermedad, en este caso con leucemia, la atención está 100% en tu niño, en tu hijo que está enfermo. Y de una manera natural vas dejando a un lado a tus otros hijos, ¿no? O sea, de una manera natural porque te cambió toda la dinámica que traías como familia. Entonces, realmente nosotros vivíamos en el hospital con María José y esa parte, pues ese abandono, yo le decía a Brenda cuando nos dieron el diagnóstico, pues no quiero que Que suceda. suceda eso, ¿no? O sea, tenemos que buscar un equilibrio donde realmente veamos que seguir con nuestros otros y seguir con esa atención. Y por más que queríamos hacerlo, pues obviamente quieras o no, pues no es la misma, ¿no? O sea, la atención estaba en María José y nosotros otros hijos sí tenían nuestra atención, pues ahorita medios tecnológicos,
pero rompió la dinámica que traíamos anteriormente como familia. Entonces, pues así nace eso. Cuando nos dan el diagnóstico ese 24 de agosto, yo inmediatamente, ¿no? Le dije a Brenda, quiero ser doctor Sonrisas, ¿no? Y Brenda, ¿quién es doctor Sonrisas? No sabía, ¿no? Entonces, ya le empiezo a explicar y todo, y empiezo a buscar, fíjate, desde ahí, desde ese día, desde el 25 de agosto, empiezo a buscar el contacto para ver cómo ponerme en comunicación con la gente de doctor Sonrisas. Entonces, había un amigo ahí en la Ciudad de México, Gerardo Gaya, que tiene una fundación que se llama Iluminemos por el Autismo, y que ya tenía comunicación yo con él, y le digo, oye, Gerardo, le escribí para decirle pues que nos estaban diagnosticando a María José con leucemia, y que sabía que él conocía al presidente de la Fundación Doctor Sonrisas. Entonces le digo, quiero que me ayudes a contactarlo, le digo, o sea, quiero yo ser Doctor Sonrisas aquí en Hermosillo. Entonces, pues así nace ese 25 de agosto, esa inquietud, ese contacto. Inmediatamente a la hora, a las 2 horas, me manda un mensaje, ya con el contacto de la esposa en este caso de Piki, del presidente de la fundación, que su esposa es la que estaba a cargo de la dirección en ese momento. Entonces, pues me pasó el contacto y todo, ponte ya en contacto con ella y con ella. Pues total de que ahí empieza la comunicación con ellos, sin saber, Karen, cuánto tiempo íbamos a durar nosotros en el hospital, sin saber todavía cómo iba a ser su tratamiento, todavía ni empezaba el tratamiento de María José, sin saber al 100% qué es la leucemia, ¿no? Qué tipos de leucemias hay, o sea, realmente fue un llamado, y ese llamado, como te digo, fue la diosidencia de decir, por segunda vez confirmo por qué María José llega a nuestros días. Entonces, pues así inicia todo ese proceso, ¿no? Y te puedo, Doctor Sonrisa, cuéntales un poquito, claro, acerca de esto, y es llevar, pues, literalmente la claro, sonrisa al hospital, así ¿no? es, ¿no? Doctor Sonrisa es una fundación que tiene ya 21 años, nace en la Ciudad de México, hay 23 filiales a nivel nacional, y el objetivo principal es transformar esos momentos de dolor y tristeza en momentos de alegría, de diversión y esperanza, ¿no? En los niños con cáncer infantil o con una enfermedad crónica degenerativa, ya a través de diferentes programas. Uno de ellos es Sonrisas a Domicilios, donde vamos y visitamos a los niños a los hospitales. Entonces, en este tema, cuando estamos ahí en el hospital, muchas de las cosas que hacíamos en el hospital, pues son cosas que hacemos actualmente en Doctor Sonrisas, ¿no? Sin ser Doctor Sonrisas en ese momento, porque pues nosotros nos empezamos a enfocar en María José, sí seguíamos en comunicación, pero en ese momento también Doctor Sonrisas a nivel nacional estaba por aperturar un parque, también que forma parte de Doctor Sonrisas, que es Parque Mundo Imagina, y también estaban ellos enfocados en la apertura de ese parque. Entonces, pues no se logró nada en ese momento, pero sí seguíamos en comunicación. Pero una de las cosas que cuando nos dan el diagnóstico también, Karen, que es bien importante aquí reconocer esta parte, es la aceptación desde el día uno de que María José tenía leucemia, porque no nos enojamos nosotros, no nos enojamos con Dios, sobre todo por decir, ¿por qué a nosotros nos llega esta enfermedad? ¿Por qué a María José le llega la leucemia? ¿Por qué esta adversidad? No, al contrario, no, o sea, fue una parte de aceptación donde dijimos, bueno, esto es lo que nos toca vivir y hay que vivirlo de la mejor manera, ¿no? Hay que disfrutar este proceso. Claro, las emociones son, pues híjole, de repente Claro. podías estar alegre porque veías a tu hija bien, pero de repente podías estar enojado, triste, pero realmente pues nos sucedieron cosas bien interesantes durante ese proceso en el hospital, que son grandes aprendizajes que tuvimos, ¿no? Como yo siempre se los digo, María José, pues fue nuestra gran maestra, ¿no? Pero es tu gran maestra siempre y cuando estás dispuesto a aprender de esta persona, ¿no? En este caso, esta persona que tenía una discapacidad y de esta persona que tenía una enfermedad como el cáncer infantil. Entonces, pero si no estás dispuesto, pues obviamente no vas a aprender, o sea, de esas lecciones que nos está dando la vida. Y esas lecciones, pues fueron muchas, ¿no? O sea, fueron muchas desde mensajes como que yo les digo, la actitud, el problema no es el problema es La con la actitud. actitud con la que enfrentamos el problema.
y María José enfrentaba con una actitud siempre positiva, con unas ganas de vivir, y eso, pues, también nosotros teníamos que poderle transmitir esa actitud positiva. La otra era en videos documentados que tenemos, ¿no? Los intentos, ¿no? O sea, una de las cosas es nunca dejar de intentar de hacer las cosas, ¿no? Así que a la primera vez te rechace alguien, ya sea que estés vendiendo algo y te digan: "No, no lo quiero", bueno, pues intentas por acá o por acá, o sea, no porque te diga alguien un emprendimiento que quieras hacer y el primero que donde fuiste a levantar capital te dice que no, bueno, pues ve por el otro, ve por acá, y no porque el primero te dice que no, pues híjole, ya no voy a hacer esto, ¿no? Entonces, son de esas grandes lecciones que nos deja, porque en el hospital, pues, le queríamos dar comida y no quería, ¿no? Entonces yo, pues, haciendo bailes y esto y lo otro, pues ahí voy en segundo intento y nada, y luego también otro me ponía otra cosa y total que hasta un cuarto intento, pues logramos que María José comiera. Y eso, pues es un aprendizaje, ¿no? Siempre en la vida de nunca dejar de intentar las cosas. Y por eso, con más razón, cuando yo decido dedicarme 100% al tema de las fundaciones, dije, tengo que intentarlo. O sea, no puedo dejarlo a un lado, Claro. sin intentar de profesionalizar este caso de las fundaciones, porque nunca me lo iba a permitir, o sea, siempre iba a tener esa incomodidad en el alma, ¿no? El por qué no lo hice, por qué no lo hice, por qué no lo hice. Entonces sabía que iba a costar mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero lo tenía que intentar de alguna manera, ¿no? Entonces, pues otra fue, pues también esa fe inquebrantable, ¿no? Que se volvió ahí en el hospital, ¿no? Esa oración que nosotros sentíamos. Somos católicos y yo les digo, yo respeto cualquier religión, o sea, si son budistas, si son Ujú. ateos o no ateos, lo que sea, si quieres creer nomás en el universo, pues únicamente en el universo, pero en alguien tienes que creer para tener esa fe y esa esperanza, ¿no? En alguien nos tenemos que agarrar. Y nosotros católicos siempre, pero en ese momento se volvió una fe inquebrantable, siempre agarrados de la mano de Dios. Sentíamos esa oración de la gente que pedía por nosotros, de la gente que pedía por la salud de María José. Lo sentíamos en el cuarto, o sea, sentíamos esa tranquilidad y eso nos ayudó a enfrentar este proceso también de una manera pues más tranquila, y dándonos fuerza, ¿no? Para salir adelante. Y tanto así que, pues, como te decía la vez pasada, a mí me tocó entregar a María José, me tocó vivir ese proceso, pues, difícil, pero de una manera que todavía yo cada vez que lo platico, digo, o sea, qué increíble, ¿no? Qué increíble, porque yo entro a la capilla del hospital y empiezo a rezar, pero, pues, no a rezar como normalmente rezaba, ¿no? O sea, que rezabas hacia el interior o en voz bajita. En esa ocasión empiezo a rezar, pero me sale el platicar así como estoy platicando contigo, con Jesús, con la Virgen, con San Judas, Ujú. y agradeciéndole, ¿no? Agradeciéndole el por qué nos habían enviado a María José a nuestras vidas, agradeciendo el tiempo que habíamos vivido con ella, que ya estábamos listos realmente, si ya era el momento de que María José regresara a casa, pues ya estábamos preparados, ya habíamos entendido esa misión de por qué María José había venido a este mundo, ¿no? O sea, ya la había cumplido y realmente el único milagro que decíamos, que le decía yo, es que realmente no queremos verla sufrir. Entonces, pues fue un momento así de unos 15 minutos, ¿no? Y salgo de ahí, me voy a terapia intensiva porque ya estamos en terapia, y llego y le platico a Brenda, y Brenda tenía en los brazos a María José, y le estoy platicando, ¿no? Y en eso María José me da las manos y yo la agarro y todo, y le empiezo a decir lo que vivía y en ese momento en capilla, ¿no? O sea, yo sentí la presencia realmente, ¿no? Entonces, le digo, ese día nos quedamos, fue un 25 de diciembre, nos quedamos hasta las 10 de la noche en terapia, salimos de ahí, nos fuimos con nuestros hijos a cenar una torta, un recalentado ahí de la noche del 24 y nos regresamos al hospital porque nosotros dormíamos en el hospital. Entonces, ese día que dormimos ahí, pues ya nos llaman muy temprano al día siguiente de ahí de terapia que María José se había puesto mal. Y son de esas llamadas que, o sea, estábamos ahí en el hospital y me llaman a mi celular y yo veo y era el doctor, ¿no? De terapia intensiva. Y yo soy bien nervioso para eso, ¿no? Y no quise ni contestar, le dije, porque siempre que María José está en terapia, pues son de las llamadas que no quieres recibir, ¿no? Entonces, pues la vemos y yo le paso el teléfono a Brenda, contesta y nos dicen ahorita que María José se había puesto mal, que nos iban a pasar. Y sí, ya realmente pues fue sus últimos momentos que estuvimos ahí con María José, pasamos a despedirnos de ella.
pero fue un momento, pues, muy emotivo, ¿no? Donde pudimos tener la oportunidad de que nuestros hijos se despidieran físicamente de María José, le pudieran dar su último beso, su último abrazo, y realmente, pues, una despedida, pues, muy emotiva, que nunca, pues, olvidaremos esos momentos, ¿no? Y ahí fue cuando realmente, pues sí, ¿no? O sea, nunca estás preparado, ¿no? Porque la ausencia física es muy dolorosa, ¿no? Pero siempre nos deja algo, ¿no? El poder, como católicos, como cristianos, nos puede el estar siempre apegados a la mano de Dios, o sea, el tener este dolor, este sufrimiento, apegados de la mano de Dios, pues es lo que nos ha ayudado también a salir adelante de esa adversidad. Entonces, sí han sido meses o años ya, porque ya hace 2 años que María José partió de vuelta a casa. Entonces, sí han sido, pues, días difíciles, sí, pero realmente, pues, también de mucho logro, mucho entusiasmo, porque, pues, ver todo el trabajo que hemos hecho, ¿no? En la fundación, tanto Mejoremos Juntos como Doctor Sonrisas, por ver esas caras de los niños, ver esa esperanza en las familias, ver esa unión familiar que formamos, porque pues nos volvemos familias, ¿no? De las familias que están viviendo esta adversidad, de la gente que se ha sumado a Doctor Sonrisas. Sin la gente no se sumara a este proyecto, pues realmente no hubiéramos podido obtener los resultados que hasta hoy hemos tenido. O sea, que hemos tenido muy buenos resultados, hemos impactado a muchas familias, hemos creado mucha comunidad, ¿no? Y sobre todo que ya nos ven, y muchas familias pues quieren ir a nuestras actividades, quieren estar con nosotros, convivir, porque eso es lo que buscamos, el que la familia se sienta acompañada durante este proceso, o sea, que vea que no está sola atravesando esta adversidad, Así porque es. una enfermedad de este tipo, Karen, o te une o te destruye como familia. Entonces, realmente, pues el legado de María José sigue, seguimos trabajando en esa misión de María José, ¿no? Seguimos trabajando en esa misión, tanto de ser una sociedad cada vez más empática y más incluyente, como también pues poder transformar todos esos momentos de dolor y tristeza en momentos de alegría, de diversión y esperanza, ¿no? Y pues vamos a seguir, y que se siga sumando gente, poder seguir Así ayudando a es. más niños. Y pues la verdad es que pues ese mensaje de esperanza es lo que nos dejó María José, ¿no? Y ese legado, el por qué y para qué estoy aquí es por eso, ¿no? Yo les comenté en un inicio que realmente era una historia de verdad de mucha inspiración, un gran ejemplo. Y Nacho, bueno, se nos termina el tiempo. Yo creo que después también sería conveniente que nos compartas un poquito más acerca de todo el alcance que tienen estas fundaciones y cómo es que nosotros como personas podemos sumarnos y acompañarlos pues en estas situaciones difíciles, ¿no? Pero por lo pronto nos despedimos. Muchísimas gracias, Nacho, de verdad, por abrirte por acá, no solo conmigo, como te lo mencioné en un inicio, sino con todo nuestro público querido de Televisa Sonora. No, gracias, al contrario, y muchísimas gracias. Y próximamente venimos a contarle el otro proyecto de la fundación, y pues que nos sigan apoyando, ¿no? Así Realmente que es. se sigan sumando ahí con nosotros, y ahí estamos a la orden. Muchísimas Gracias, gracias, Karen. gracias Gracias, Nacho y muchísimas gracias a ustedes por gracias. acompañarnos en un episodio muy especial, de verdad, de todo corazón, ahora sí que se los comparto. Te recuerdo que mi nombre es Karen Vázquez y te veo todos los días por acá, todos los días, los lunes de 4 a 5 de la tarde. Nos vemos pronto, bye bye.